Lo que ha hecho Estados Unidos, realmente yo considero, aunque soy abogada, que pesa más la ética de detener las atrocidades que estaba haciendo este individuo y su cúpula que preservar una soberanía de un tirano. Es decir, se está hablando mucho de lo que es la soberanía del pueblo venezolano, pero la soberanía reside en el pueblo, no reside en sus gobernantes. No, no. Entonces, decir que por haber quitado a un tirano, a un dictador, a una persona que está haciendo verdaderas barbaridades, que os acordáis que en el canal hay un vídeo sobre lo que hace la policía tailandesa, es un caso real, verídico, de que se cargaron a una persona, pues básicamente poniéndole bolsitas de plástico en la cabeza, pues ese vídeo es una de las técnicas que empleaban el desgraciado, no puedo decir la palabra porque si no me van a cortar YouTube, de Maduro y sus secuaces con la gente, una de las torturas que hacía con la gente que era detenida. Es decir, colocarle bolsas de plástico en la cabeza, intentar asfixiarlos, cortarle partes del cuerpo, cortarle orejas, cortarle dedos, dejarlos, no puedo poner las imágenes porque es que no lo deja YouTube, pero tener todas las personas tiradas en el suelo boca abajo desnudos y ponerle encima gallos para que se pelearan, peleas de gallos encima de esas personas. Y hay otro vídeo en el que es muy cortito, en el que podéis ver, que está en el canal, que los colgaba directamente así de las manos como si fueran cerdos y luego pues hacían otras cosas que no salen en el vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis que la soberanía, tanto que está diciendo Estados Unidos que ha actuado en favor del pueblo, y obviamente es así, aunque luego tenga intereses económicos, petróleo y otras cosas, vamos a dejarlo, porque eso ya se lo estaban quitando directamente otras grandes potencias. Tenemos que tener en cuenta que no había otra alternativa pacífica, y vuelvo a repetir, la soberanía reside en el pueblo, y ahora veréis por qué el señor Nicolás Maduro no es la soberanía del pueblo, no tenía la legitimidad del pueblo y por tanto no representaba la voluntad del pueblo. La alternativa pacífica para quitar a Nicolás Maduro se agotaron en la práctica hacía muchísimo tiempo, mucho antes del día 3 de enero, debido a un rechazo sistemático al diálogo real. Hubo fraude electoral reiterado y hubo un control total sobre las instituciones y las Fuerzas Armadas, que además ahora sabemos que parece ser que la Guardia Real, para que la gente lo pille, la gente real, la que protegía a Nicolás Maduro, resulta que eran cubanos y por tanto que sepáis que ahí no sé si son 38 o 42 personas cubanas fallecidas en el asalto de Estados Unidos, porque parece ser que no lo querían los venezolanos y tenían que ir a protegerlo los cubanos, los de Tren de Aragua, los malandros y otra gente de mal vivir que están allí en Venezuela acojonando a la gente del pueblo y haciendo que la dictadura de Maduro siga y siga y siga. Bueno, con Dios dado, hemos tomado hasta que haya alguien que le pegue 2 tiros en la cabeza y se lo cargue. Y así se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿de acuerdo? Y ahora que la gente se me eche a mí encima, que haga lo que quiera, pero a esta gente o la quitas y la encierras, o hay que quitársela del medio. Es lo que hicieron con el Saddam Hussein en Irak. Os recuerdo que también cuando Estados Unidos quiere actuar sin connivencia de ninguna organización internacional, lo hace como hizo con Irak y se cargó al Saddam Hussein y luego se quedó con los pozos de petróleo. Bueno, Estados Unidos, que en este caso era el Bush hijo el que estaba allí. Y aquí en España tuvimos muchos problemas por las armas que no aparecían, armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Irak y luego resulta que no era cierto. Bueno, que sepáis también que es que el dinero de las armas en Estados Unidos también da mucho dinero. Y habría que investigar a ver si determinadas personas que han dicho que esto se tenía que hacer así, pues pueden tener algún tipo de beneficio, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis que saber que hubo intentos de intentar quitar por la vía diplomática al señor Maduro. Hubo unas negociaciones en México y en Barbados en el año 2021-2023. Acuerdos para unas elecciones libres que se vinieron abajo cuando Maduro manipuló el cronograma y persiguió a los opositores como María Corina Machado, a la que inhabilitó para que no se pudiera presentar, entonces se presentó Edmundo González. También hubo un diálogo en Noruega y en Barbados en el año 2023 y en el año 2024, y hubo aquí una oposición, pero se siguió negociando y la oposición de Venezuela aceptó este acuerdo con unas garantías mínimas. ¿Qué pasó? Que Maduro hizo lo propio, usó el proceso para ganar tiempo, culminando en el fraude electoral del año 2024, en julio del 2024, pese a que las actas, porque allí el voto es telemático y así es más difícil poder suplantar, no como aquí, que aquí votan hasta los muertos, yo lo dejo, y parece ser que allí, y se supo, había un 70% de votos a favor de la opositora, es decir, de Edmundo González y de la señora María Corina Machado, pero él dijo que no lo reconoció y dijo que se autoproclamaba otra vez el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Con lo cual, aquí tenéis que no es el presidente legítimo de Venezuela y por tanto no tiene ningún cargo diplomático ni ningún salvoconducto porque es un tirano dictador no elegido por el pueblo. También tenéis que saber que hubo otras presiones, presuntas presiones, que ahora vais a ver lo que es la ONU, realmente, o sea, nada, es un nido de víboras que estamos pagando todos, Estados Unidos más que otros, de verdad. Hubo presiones de la OEA y la ONU en resoluciones condenatorias que son ignoradas sistemáticamente porque es papel mojado, no tienen ningún tipo de virtualidad y no sirven absolutamente para nadie. Luego os contaré una cosa, ¿de acuerdo? Maduro expulsó a los observadores y usó su apoyo con Rusia, China e Irán para blindarse. Y me preguntaréis, ¿qué es la OEA? Pues bueno, pues la OEA es la Organización de los Estados Americanos. Es un organismo regional creado en 1948 que reúne a 35 países del continente americano para promover la democracia y la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible.
Y aquí Venezuela tampoco está dentro de esta organización, que yo sepa, pero ya me puedo equivocar, ¿de acuerdo? Bueno, luego hubo muchas protestas internas, porque la gente salió a la calle, protestas masivas, en el año 2014, 2017, 2019 y en el 2024, después de lo de las elecciones. Y estas salidas de tono del pueblo, que es la soberanía popular, que decía que no quería a Maduro, fueron reprimidas brutalmente con un saldo de unos 300 muertos en el año 2017 y miles de detenidos y torturados. Y todo esto por colectivos armados y por otras organizaciones dentro de lo que son los grupos criminales que hay allí en Venezuela, que son leales a Maduro y evitaron el levantamiento del pueblo, lo mismo que está pasando en Irán. ¿Vale? Ejecuciones, secuestros, violaciones y torturas. Los brutales crímenes de Maduro que fueron documentados por la Corte de la Haya. La Corte de la Haya es el Tribunal Penal Internacional. Es decir, que este señor también podría haber sido, igual que Duterte, el de Filipinas, podría haber sido cogido directamente y haberlo llevado directamente ante la Corte Penal Internacional para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, que es lo que están haciendo con el expresidente de Filipinas, que tuvo que ver con el asesinato de Diego Bello, que hay novedades, pero obviamente ya lo veremos en otro vídeo o en otro directo. A ese, que es de Filipinas, no han dicho absolutamente nada por cogerlo, aprenderlo y llevarlo como medio secuestrado, que dicen ellos, que él dice que está secuestrado, y llevarlo ante el Tribunal de la Haya. En cambio, con Maduro parece ser que no se puede. Vamos a ver. El dictador fue capturado, esto salió después, y aquí hay unos detalles escalofriantes de los delitos del régimen chavista. Bueno, pues parece ser, vamos directamente a lo del Clash de los Soles, ya lo sabemos todo esto. Y aquí tenéis que en el año 2018, es decir, que es una persona que está buscada directamente por un organismo internacional que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad y violación de derechos humanos, y como veis, los tribunales internacionales no sirven absolutamente de nada si no hay voluntad y hay alguien que te tapa el culo como estaban haciendo con el señor Nicolás Maduro. Bueno, desde el 2018, la Corte Penal mantiene una investigación abierta, denominada Situación Venezuela 1, por crímenes de lesa humanidad, cometidos desde el año 2014. La Corte Penal Internacional inició su examen preliminar en febrero del 2018, tras recibir remisiones de 6 países latinoamericanos, entre los que se encuentra Argentina. En 2014, en 2024, la Sala de Apelaciones confirmó la vigencia de la investigación y rechazó todos los argumentos del régimen venezolano. Que sepáis que también se salió del Convenio de Roma, quería salirse del Convenio de Roma para que no hubiera ningún tipo de jurisdicción del Tribunal de la Haya, de la Corte Penal Internacional, sobre lo que hicieran en Venezuela, pero le salió mal. Bueno, se apoyan informes, indicios, testimonios que señalan un patrón de represión sistemática contra opositores y críticos del régimen chavista. Parece ser que la Fiscalía de la Comisión, de la Corte Penal Internacional, es lo que dice. El señor Karim Khan sostuvo que existe una base razonable para creer que se ha cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Son graves y exigen investigación y enjuiciamiento. Y rechazó que el sistema venezolano tenga capacidad real para juzgarlo. Y como veis, persecuciones políticas, detenciones arbitrarias, torturas, violencia de carácter íntimo, cometidas por las fuerzas del Estado. Luego veréis, quedaros con esto, porque son las agresiones, este tipo de delitos, están siendo efectuados por fuerzas del Estado y grupos gubernamentales, progubernamentales, con indicios de participación y aprobación de las altas autoridades de acuerdo con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Según la Fiscalía, desde al menos abril del 2017 en adelante, hay miles de opositores perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin base legal adecuada. Cientos fueron torturados y fueron sometidos a formas de violencia íntima, incluida la consumación de la agresión íntima, para que la gente lo entienda. Además, también sufrieron palizas, asfixia, casi ahogamientos y descargas eléctricas durante periodos prolongados de detención. No se trató de casos aislados. Y la investigación concluyó que estos crímenes formaron parte de un ataque contra la población civil, aquí tenéis, población civil, de conformidad con una política de Estado, y que fue como mínimo alentada y aprobada por el gobierno de Venezuela y ejecutada principalmente por las fuerzas de seguridad con apoyo de los grupos progubernamentales. Y dice que esto empezó en el año 2024. La Sala de Apelaciones rechazó los 6 motivos de apelación presentados por Caracas, autorizando que la investigación avance y continúe recabando evidencias y testimonios. Y en su escrito, el fiscal también subrayó que el régimen no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones o enjuiciamientos nacionales que reflejen suficiente el alcance de la investigación prevista por la Corte, desarmando el principio de argumento de Caracas para frenar el proceso. Además, dice que la política de complementariedad positiva impulsada por la Fiscalía para mejorar el sistema judicial mediante asistencia técnica y diálogo fue declarada agotada a finales del 2025 por falta de cooperación del Estado venezolano. Y como veis, en diciembre del 2025, la Asamblea Nacional de allí, de Venezuela, derogó la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma para que el señor Maduro no pudiera supuestamente ser juzgado por la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, esto no les habría servido de nada porque esto ya hubo, Yugoslavia no estaba adherida y obviamente se juzgó a la persona que había cometido delitos de lesa humanidad, ¿de acuerdo? Hay más de 2.000 detenciones arbitrarias tras las elecciones del 2024, que la gente salió a la calle, y también se documenta que se ha usado tortura por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, incluso violencia sexual, palizas, descargas eléctricas, desapariciones forzadas durante periodos prolongados de incomunicación, según el Instituto Casla y la Corte Penal Internacional. Aquí hay persistencia de torturas, abusos, ejecuciones extrajudiciales, exactamente igual que en Filipinas, y a Duterte lo han cogido, pero parece ser que con Maduro no podían. Llegaban a crucificarlos, en la que las víctimas eran esposadas con los brazos extendidos a tubos o rejillas,
el pulpo, que consistía en un cinturón metálico con cadenas para inmovilizar muñecas y tobillos. También casos de asfixia mediante bolsas de plástico, exactamente igual que hacían directamente los tailandeses. Sustancias químicas o cubos de agua, así como golpes con palos u objetos contundentes. Descargas eléctricas aplicadas en los genitales. También había otras torturas que eran amenazas de muerte, violencia adicional, amenazas de violación dirigida a las víctimas o a sus familias, y además se forzaba a las personas a permanecer desnudas en habitaciones a temperaturas extremadamente bajas. Se reportaron casos de encadenamiento prolongado. Y parece ser que hay un patrón de represión sistemática, según la ONU. Y aquí tenéis, este es uno de los informes, y si nos vamos a la página 10, creo que era la página 10 de la 22, aquí tenéis, ¿vale? Golpes, asfixia, uso de la señorita, un dispositivo de tortura que permite introducir los cuerpos en tanques de agua. Tenéis descargas eléctricas en los detenidos, incluyendo los testículos, violencia sexual, incluida la agresión sexual con palos de madera, amenazas de violar y matar a la familia de los detenidos si no proporcionaban determinada información, colocación de alfileres debajo de las uñas, exactamente igual que el caso de Cuenca, el crimen de Cuenca, instrucciones a funcionarios de menor rango para llevar a cabo actos de tortura y operaciones en las que se detuvo a miembros de la familia de personas seleccionadas con el fin de presionar a los objetivos para que se rindieran. Y ellos alegan la Carta de Naciones Unidas, ¿de acuerdo? Simplemente es mantener la paz, paz y amor hermano, en plan hippie, y hablan del artículo 2, y parece ser que, según este artículo, los miembros de la organización, a fin de asegurarse los beneficios y los derechos, se supone que tienen que arreglar sus controversias por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz, ni la seguridad internacional, ni la justicia. En esto se basa en que tienes que llamar a Venezuela, decir a Maduro que es muy malo, que tiene que echar marcha atrás y que todo lo que estaba haciendo, pues no tiene que hacerlo. Sin tener en cuenta que hay exiliados líderes como Edmundo González Machado, que están inhabilitados y que no hay ningún consejo de transición viable sin fractura militar y que realmente lo que puede pasar en Venezuela es una guerra civil. Que las sanciones económicas, que son lo que dice la Carta de Naciones Unidas, que se le puede imponer, bloqueos, sanciones, ¿vale? Para que el país despierte, no han funcionado absolutamente nada. Se supone que las sanciones a Venezuela redujeron los ingresos petroleros en un 99%, pero el señor Maduro y la dictadura chavista sobrevivió vía oro ilegal que está de España a Suiza y a otros países, con el narcotráfico, los aliados externos, agravando la miseria del pueblo que no tenía ni para comer. Y todo esto no sirvió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Maduro controlaba, y quedaros con esto porque esto es lo que está pasando en España, Maduro controlaba el Tribunal Superior de Justicia, el Centro Nacional de Inteligencia, también controlaba las Fuerzas Armadas, y eliminó en el 2024 una purga sin precedente a todo aquel disidente dentro de las instituciones de Venezuela. También hubo una represión dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y parece ser que sin la intervención externa que tanto se está criticando, la tiranía se habría perpetuado, como dice el señor Diosdado, 500, 600, 700 años. Las imágenes de la detención, para empezar, fue una pantomima, eso ya estaba más que planeado. Yo considero que el señor Maduro ya sabía que iba a ser detenido, ya había hablado con el señor Trump, o sea, el señor Trump, como coño se llame, como lo queréis ver, y simplemente porque a una persona que va detenida no se la detiene así, eso para empezar. No va riéndose ni diciendo feliz año nuevo y riéndose con los captores. Este hombre estuvo allí más de 12 años sin decir que sí, que iba a transigir, que iba a haber otra vez democracia, porque ellos decían que la revolución bolivariana iba a vivir, que tenía que vivir la revolución o muerte. Bueno, esto es Delcy Rodríguez, no sé si va a sobrevivir porque ahora parece ser que Diosdado se la quiere quitar de medio porque parece ser que Delcy y su hermano han sido los que parece ser que vendieron al señor Maduro, pero yo considero que esto no es cierto y que esto se fraguó entre los hermanos Rodríguez, el hermano de Delcy y Maduro, porque Maduro sabía que tenía que salir de Venezuela para poder llegar a un acuerdo con Estados Unidos y luego, después de unos cuantos años en el corredor allí, en las instalaciones de allí de América, que conste que le puede caer la pena de muerte y la cadena perpetua, cosa que no pasará porque habrá negociación y por eso está colaborando. Después de unos años este tío saldrá, se irá al extranjero y vivirá con todo lo que ha robado a los venezolanos. Bueno, parece ser que se han puesto todos de uña, han llegado a mandar una carta a Naciones Unidas, y dice que se dirigen allí, al señor Abukar, como presidente del Consejo de Seguridad durante el mes de enero del 2026, para denunciar la agresión perpetrada por Estados Unidos contra la República Bolivariana, la cual constituye en un asunto de graves implicaciones para la paz y seguridad regional e internacional. Ni que Venezuela tuviera mucha potencia internacional, básicamente ninguna. Parece ser que hay una agresión premeditada y reconocida y publicitada por el gobierno de Estados Unidos, como ha sido advertido por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Viola flagrantemente las disposiciones, párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que establece que los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza, al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o de cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas también dice que no hay que torturar, maldito hijo de la gran fruta, y vosotros hacíais caso omiso, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde lo tenía? Ha vulnerado lo que es los principios de prohibición de usar la fuerza, el principio de soberanía y la no intervención. La soberanía no la tenía él, reside en el pueblo y el pueblo dijo que no lo quería y él se pasó la soberanía popular por el arco del triunfo, ¿de acuerdo? Y se perpetuó en el poder, exactamente igual que el señor Zapatero y el señor Sánchez, ¿vale?
y dicen que ha violado las normas sobre inmunidad, traslado forzoso de los jefes de Estado, al ejecutarla con una operación militar en territorio venezolano para capturar y trasladar a Nicolás Maduro sin autorización del Consejo de Seguridad ni un supuesto válido de legítima defensa, porque si hubieran sido atacados directamente Estados Unidos, pues parece ser que podría haberse defendido según la Carta de Naciones Unidas sin tener que esperar a la resolución del Consejo de Seguridad. Bueno, pues ahora es cuando hay un vídeo que lo explica muy claramente un abogado de Argentina y lo dice muy claramente. En primer lugar, no se trata de una invasión. En segundo lugar, no hay un secuestro de una persona que tenga la capacidad diplomática por ser directamente el presidente de Venezuela. No se trató de una invasión como en Irak, que directamente mandaron a las fuerzas norteamericanas y dijeron que iban a matar al Saddam Hussein y al final lo mataron, ¿vale? Ni hicieron otras cosas como hicieron con alguien que estaba gobernando, con Noriega, que estaba gobernando en Panamá. Lo que hicieron fue lo siguiente. Hay una investigación allí que hay secreto de sumario en Estados Unidos con el Pollo Carvajal, que es uno de los grandes del cartel de Sinaloa y toda esta gente que hay allí, ¿de acuerdo? Toda esta gente que mueve drogas. Este hombre, el Pollo Carvajal, ya había señalado directamente a Maduro y a otros que luego veréis, diciendo que se dedicaban a blanqueamiento de capitales, tráfico de sustancias y todas estas cosas, ¿no? Y entonces pidieron una orden de detención directamente de un juzgado federal, amparándose en la jurisprudencia norteamericana, y pidieron ayuda al Departamento de Justicia para llevar a cabo la detención de este forajido que estaba siendo investigado en Estados Unidos por leyes federales. Así que no es que entraran en un estado para llevarse al presidente del gobierno. Lo que hicieron fue, pues, ejecutar una orden de busca, captura y detención de un estado federal, de unas leyes federales, directamente en el país de Venezuela. No sin antes negociarlo directamente con quien tenían que negociarlo, que son los hermanos de el hermano de Delcy Rodríguez y Delcy Rodríguez, y otras personas, porque se sabe que incluso familiares directos de ese señor estuvieron hablando con la Casa Blanca para conseguir la inmunidad de este hombre, de Maduro, a cambio de su colaboración en decir todas las personas que estaban involucradas en este tipo de organización criminal. Así que no se ha hecho absolutamente nada que no estuviera permitido, y además se basan en que hay pues lo que os digo, una investigación, una orden de detención judicial norteamericana válida en el territorio de allí, y obviamente si hay una orden de detención que está bien hecha, eso también es válido en cualquier parte del mundo. Y si hubieran dicho que se extraditara al señor Maduro porque lo estaban buscando en Estados Unidos, no creo yo que el de señor Diosdado hubiera dicho que sí y lo hubieran extraditado directamente a los Estados Unidos. Y aparte, que está poniendo supuestamente, lo que dice Trump, en peligro lo que es la salud y la seguridad nacional al traficar con sustancias psicotrópicas y meterlas directamente en suelo americano. Eso es lo que dice el señor Trump. Y tiene cierta lógica, porque realmente como no representa la soberanía, no es el presidente electo, sino que es un ciudadano más, y no hay un Estado de derecho al que poder mandarle directamente la citación de que se tiene que extraditar a esa persona porque está siendo investigada en Estados Unidos, pues Estados Unidos, basándose en su jurisprudencia, ha cogido y ha dicho, Anchas Castilla, voy, lo cojo y me lo traigo. Y si además él está de acuerdo y puede negociar y darme nombres que me permitan desarticular estas organizaciones, pues mejor que mejor. Así que no hay ninguna injerencia, no hay ningún tipo de agresión, no ha habido ninguna invasión, así que realmente lo que están diciendo a nivel internacional no tiene lógica ninguna. Y no se ha infringido ninguna carta porque no hay ningún presidente del gobierno ni de la República que haya sido detenido, ¿vale? Así que no. Y lo dicho, yo soy abogada, yo tengo que decir que se tiene que primar por el principio de legalidad, seguridad jurídica, lo que queráis, pero el derecho internacional es papel mojado. El derecho internacional se ha creado para vivir en los mundos de Yuppie, y cuando todo está corrupto hasta la médula y llega uno y dice, pues esto se acabó, los demás países que ven peligrar su culo en el sillón, pues obviamente reaccionan. Pero quiero poneros un vídeo para que veáis lo que es realmente la ONU, no dicho por mí, sino por gente que está investigando, que está en contacto con estas organizaciones, y realmente es como el Parlamento Europeo, una manera de sacar dinero a la gente, ¿de acuerdo? Con la palabra paz, pero hacen caso omiso a la realidad más básica, que no se puede construir un Estado sobre escombros y túneles del terror sin estar claros de quién lo va a comandar. La ONU, que debería defender la libertad y la justicia, termina blanqueando a dictadores y legitimando a terroristas, incluso con organismos dependientes, como por ejemplo UNRWA, ¿se acuerdan? Creada para ayudar a los refugiados y que terminó siendo la sede de los propios terroristas que durante el día fingían ayudar a los civiles, pero por las noches se calzaban un pañuelito verde y un Kalashnikov y servían incluso de escondite para los secuestrados. Pero las incoherencias no terminan en Medio Oriente. Otro de los grandes temas de esta asamblea es la guerra en Ucrania. Se condena la invasión de Putin. Se leen discursos inflamados contra la agresión rusa, se le escucha a Zelensky, mientras Rusia mantiene intacto su asiento y su poder de veto en el Consejo de Seguridad. El agresor. Es como invitar al incendiario a dirigir el cuerpo de bomberos. Es que la ONU, señores, de hoy no es la de 1945. Esto se ha convertido en un elefante burocrático. Créanme que llevo 30 años, al menos en 20 ocasiones he tenido que viajar a Nueva York. Lento para frenar genocidios, pero muy rápido para crear oficinas, departamentos y comités donde sobran los burócratas y falta acción. Ejemplos: Irán, presidiendo comités de derechos humanos. Venezuela, elegida para el Consejo de Derechos Humanos. Cuba, elegida para el Consejo de Derechos Humanos y recibiendo aplausos en plenos donde la democracia es un mal chiste. Y todo esto mientras Estados Unidos además sigue pagando la cuenta, la mayor parte del presupuesto de un organismo que dedica más tiempo a condenar a Israel o a atacar a las democracias que a enfrentar a China, a Corea del Norte, a Cuba, a Venezuela o a los mismos rusos que hoy están desangrando Ucrania.
Y claro, la ONU también tiene sus obsesiones de moda, el clima, la ideología de género, los eslogans vacíos, que suenan muy bien en esas conferencias internacionales. Pero, ¿la libertad religiosa? Los derechos de los que huyen de las dictaduras socialistas, de gente como Maduro, como Ortega, como los Castro. El asesinato de cristianos, ¿eso no es un genocidio? El colmo de la ironía es el lema de esta 80 asamblea. Rebuilding trust, reuniting solidarity. Reconstruir la confianza y revivar la solidaridad. Palabras muy bonitas, pero absolutamente vacías cuando quienes las pronuncian son los mismos que sostienen con vetos, resoluciones y aplausos de focas a dictadores y a terroristas. En resumen, esta ONU no es el escudo de paz, sino el disfraz de la hipocresía. Pasó de ser la muralla contra los tiranos a convertirse en su club social, y la pregunta que queda es simple: ¿cuánto más va a poder sobrevivir un organismo que predica derechos humanos con el mismo entusiasmo con el que los tiranos los pisotean? La ONU sigue diciendo que los ataques militares a objetivos de Caracas y el despliegue de más de 150 aeronaves, que tengo las imágenes si las queréis ver, constituyen claramente el uso de la fuerza contra Venezuela, al que le aplauden con las orejas, después de haber visto todo lo que hacía el señor Nicolás Maduro, del señor Diosdado y compañía. Y esto hace que, como no existe una resolución del Consejo de Seguridad, ni un ataque armado previo, pues que es que Estados Unidos no puede utilizar ni alegar la legítima defensa porque está cargándose a la gente de su país con las sustancias psicotrópicas, y por tanto también supone que exista una violación de la soberanía y el principio de no intervención. Os he dicho que la soberanía reside en el pueblo. Así que para que veáis que el concepto de soberanía, que en todas las cartas constitucionales dice que reside en el pueblo, incluyendo la de Venezuela, pues parece ser que para las Naciones Unidas, que se están repartiendo el chiringuito entre unos cuantos y llevándose el dinero de todos los países, obviamente, parece ser que no es suficiente que el pueblo esté como está para justificar que éticamente el derecho esté para proteger a los ciudadanos, para proteger a las personas, y que por encima del derecho escrito, el derecho que impone el hombre, está el derecho natural de los pueblos. Y el pueblo no tiene por qué estar pasando las penurias que está pasando por culpa de un auténtico hijo de la gran puta. Y ahora que me pongan en el vídeo en amarillo, porque me da exactamente lo mismo. Que la entrada de las fuerzas especiales en territorio venezolano, el bombardeo de instalaciones y la captura del jefe de Estado vulneran la soberanía de Venezuela. Yo creo que deberían de volver a la universidad para estudiar qué es el concepto de soberanía. La soberanía la tiene el pueblo, no el gobernante. Y también alegan que infringe el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Y yo cuando he visto que decían esto, que la no intervención de los asuntos internos de otros estados, cuando se están violando derechos humanos, cuando hay torturas, cuando hay desapariciones, cuando hay presos políticos, que en España, que tenéis que saber que yo os dije que había dos que decían que era el del CNI y resulta que eran mentira. Y que estaban en un sitio, pues, súper horroroso, el infierno en la tierra. Hay un vídeo de estos dos españoles en Venezuela, de los que no se sabe absolutamente nada, y el señor Zapatero y compañía no ha hecho absolutamente nada. Bueno, pues que sepáis que no es que solamente hay dos presos políticos españoles en cárceles y en sitios donde torturan a la gente en Venezuela, sino que actualmente hay más de 20 españoles allí para que hablen lo que ellos quieran a base de torturas, y por los que el Estado español no ha hecho absolutamente nada. Nada. Están allí los españoles pasando las putas y canutas, y a lo mejor incluso hoy puede ser que estén muertos, y cuando vayan a entrar a sacarlos, resulta que esos españoles ya no están. Ese es el gobierno que tenemos. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues la ONU dice que todo lo que está pasando está vulnerando los principios centrales del derecho internacional consuetudinario, el que han decidido ellos mismos para aplicar a todo el mundo sin pedirnos opinión a los demás, y de la Carta de Naciones Unidas. Esto es lo que dice la ONU, que como habéis visto es un chiringuito de unos cuantos para seguir colocando a sus allegados y llegar a final de mes con unos salarios de órdago. Bueno, dicen que Estados Unidos presente la operación como una misión de aplicación de la ley o la extracción judicial, que es lo que yo os he dicho, no cambia su calificación jurídica. Yo creo que no han estudiado derecho en su puta vida si hablan así. La escala, los objetivos militares y el contexto lo convierten en una operación militar internacional, no en una simple cooperación policial, inmunidad y protecciones de jefes de Estado. No, es una operación jurídica con una orden de detención que no ha sido impugnada por ninguna organización y por lo tanto es completamente válida. Y en base a que está afectando a objetivos o a personas de allí, de América, pues obviamente tiene capacidad jurídica Estados Unidos para decir: usted venga aquí. Usted venga aquí, ¿de acuerdo? Tenéis que saber que eso lo han hecho mucho, y no han hecho absolutamente nada, y que hay bastante jurisprudencia al respecto. Y que el abogado que lo lleva va a decir que ha sido secuestrado, que se van a oponer porque no se han respetado los derechos fundamentales de Maduro, que los tenerlos los tiene, ¿de acuerdo? Pero que no le va a servir absolutamente de nada, porque un caso muy parecido pasó cuando se llamaron a Noriega de Panamá y obviamente no le sirvió absolutamente de nada, ¿de acuerdo? Bueno, y sigue diciendo el derecho internacional con dos cojones, que el derecho internacional reconoce una inmunidad personal, inmunidad ratione personae, a los jefes de Estado en ejercicio frente a la jurisdicción penal extranjera, ojo, que impide el arresto y enjuiciamiento por tribunales de otros Estados miembros mientras están en el cargo. A ver, os lo repito otra vez. El derecho internacional reconoce inmunidad, es decir, no se le puede hacer absolutamente nada a un jefe de Estado en el ejercicio de sus funciones por un juzgado penal extranjero de su país, y no se le puede ni arrestar ni enjuiciar por otros tribunales de otros Estados miembros mientras esté en el cargo. O sea, que están diciendo que Maduro tenía inmunidad porque es el presidente de Venezuela, cosa que no es cierta. No es cierta porque perdió las elecciones del año 2024. Con lo cual, inmunidad ninguna. Es exactamente lo que os he dicho. Un ciudadano venezolano que está siendo buscado por un tribunal federal de Estados Unidos. Y Estados Unidos coge, se te lleva y se acabó, ¿de acuerdo? Porque la ley de su país se lo permite. Porque el señor Maduro no es el presidente y por tanto no tiene inmunidad. Pero esta inmunidad que se le está reconociendo a este señor con todo lo que está haciendo, se les debería de caer la cara de vergüenza, ¿de acuerdo? Porque se supone que la ONU es para proteger a todo el mundo, a todo el mundo, no solamente su culo. Y si os leéis la Carta de Naciones Unidas,
vais a fliparlo porque también existe inmunidad en la gente que está en Naciones Unidas, cuando viajan a otros sitios para hacer sus funciones, también tienen inmunidad diplomática, aunque sea un auténtico criminal. Así que tenemos a todos los criminales en las organizaciones internacionales, empezando por los estados y siguiendo por Parlamento Europeo y más para arriba ONU, OTAN y otras cosas, ¿de acuerdo? Porque esto es Juego de Tronos, ¿vale? Bueno, sigue diciendo Naciones Unidas que la captura de un presidente en ejercicio en su propio territorio por fuerza de otro Estado, sin un proceso de destitución reconocido internacionalmente, ni la entrega voluntaria, vulnera esa inmunidad y se aproxima a un secuestro internacional de alto diagnóstico público, diagnóstico no, dignatario público. Y obviamente esto está prohibido los secuestros y los traslados forzosos. Ya os he dicho que la argumentación jurídica directamente de Naciones Unidas se cae por su propio peso porque no tiene inmunidad, porque no es el presidente legítimo, ni está elegido por el pueblo, ni representa la soberanía. Y lo de la entrega voluntaria habría que ver porque ya había habido negociaciones entre Trump, el señor secretario de Estado, el señor Rubio y el señor Maduro. Había habido negociaciones porque él quería inmunidad y salir de allí corriendo porque se lo iban a cargar el de los soles, según manifiestan algunos canales de allí, de gente que está hablando de Venezuela, que están en el extranjero y están muy conectados, obviamente. Y las Naciones Unidas dice también que trasladar por la fuerza a un individuo desde un país a otro, al margen de cualquier procedimiento de extradición o cooperación judicial internacional, contraviene la prohibición de secuestro transfronterizo y los estándares de detención arbitraria, ojo con lo que está diciendo, detención arbitraria y debido proceso recogidos en el instrumento como puede ser el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No te jodes, mira, yo cuando he escuchado esto, yo es que he flipado en color. O sea, estás diciendo que detener a un criminal que no tiene inmunidad, que se ha saltado a la ley, a la torera, que está haciendo lo que está haciendo, que habéis oído al principio de este directo, con la gente, y metiéndole palos, descargas eléctricas, violaciones, torturas, palizas, amenazas, todo lo que habéis visto. Y él tiene que aplicarse la ley a él. Porque él es superior, es de la raza superior. ¿A quién conviene que no sacaran de allá a Maduro? ¿Qué negocios tendría la ONU o gente que está dentro de la ONU para proteger tanto a un dictador de mierda que ha arruinado a Venezuela y a los venezolanos? Y hay algunos analistas políticos que han dicho que esto es una operación de secuestro de poder, subrayando el uso de la fuerza para justificar la captura de este señor, de este líder político, no refuerza el orden jurídico internacional, sino que evidencia que el sistema internacional no funciona y que el derecho internacional es papel mojado. Y lo vuelvo a repetir, se están cayendo con todo el equipo. No se puede decir absolutamente nada porque no es una persona que tenga inmunidad. Y hay directamente una jurisdicción de los tribunales federales de Estados Unidos. Y si ese señor se le tiene que aplicar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a la gente de Venezuela, también se le tendría que poder aplicar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cosa que no pasa con la gente del pueblo. Así que para todos, café, no somos todos iguales ante la ley. Si para los de Venezuela no se aplica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, para un torturador, muchísimo menos. Y lo vuelvo a repetir. Sigo pensando que el derecho divino que se tendría que aplicar prima sobre cualquier derecho arbitrario que esté establecido por gente corrupta para beneficiarse unos cuantos y tener al pueblo subyugado. Porque hace 27 años que está pasando esto en Venezuela y no han hecho absolutamente nada, han mirado para otro lado y han dejado que siguieran haciendo las barbaridades que estaban haciendo. Y que por menos gente muerta detuvieron y secuestraron al señor de Filipinas, el señor Duterte, y está siendo enjuiciado directamente en la Corte Penal Internacional, pidiendo la libertad bajo fianza hasta que salga el juicio y diciéndole a la Corte Penal Internacional que no, porque hay peligro de fuga, porque tienen mucho dinero y muchos contactos en su país. Así que lo que hagan con el señor Maduro tendrá que justificarse parecido a lo que han hecho con el señor Duterte, porque es lo mismo, dos dictadores de mierda que hicieron verdaderas barbaridades en sus países, cada uno en el suyo, ¿de acuerdo? Lo de Trump, luego lo veremos, porque a mí, que busque la libertad o no del pueblo venezolano, ahora mismo esto no es lo importante. Lo importante es quitar el régimen chavista. Es quitar ese régimen, pero de allí y de otros sitios, ¿vale? Bueno, y ahora sabemos también que supuestamente Estados Unidos dirigirá temporalmente Venezuela, gestionará su transición política. Aquí es donde Venezuela va a hacer exactamente lo mismo con Venezuela que lo que ha hecho con España durante la transición, generar una falsa idea de democracia y luego los venezolanos verán que no tienen tanta democracia, obviamente, pero mejor que de lo que están, van a estar. Y dicen que esto le suena a una ocupación o tutela que choca con los principios de libre determinación de los pueblos. La libre determinación que tenía Venezuela de no poder hacer absolutamente nada con unos tiranos en el poder. ¿Veis cómo le están defendiendo a capa y espada a un dictador acojonante? Y dicen que el cambio forzoso de régimen, la captura del jefe de Estado y la asunción de funciones por una potencia extranjera se sitúa fuera del marco de la Carta de la ONU y refuerza la consideración de que las operaciones que se han llevado a cabo son un acto de agresión en términos de la resolución 3314 de la Asamblea General. Y esto es lo que dice, que aunque no hay una calificación formal de lo que es agresión por parte de un Estado a otro, y esto depende de los órganos políticos de la ONU, dependiendo de quién esté en ese cargo, pues se supone que es una agresión o no. Y algunos están hablando, luego vais a verlo, de que esto es terrorismo de Estado. Luego voy a buscar el vídeo y os lo voy a poner aquí, la Belarra y compañía, que piden romper relaciones con todo el mundo, sin tener en cuenta las implicaciones, y hablan de terrorismo de Estado. Ahora busco el vídeo y os lo pongo.
En derecho internacional tenéis que saber que no existe una definición única y universalmente aceptada de lo que es terrorismo de Estado, pero que el terrorismo de Estado es lo que estaba haciendo el señor Maduro. En la doctrina penal internacional y en derechos humanos se usa este concepto de terrorismo de Estado para describir un patrón de violencia sistemática ejercida por el propio aparato estatal contra la población, que es lo que estaba haciendo Maduro. Terrorismo de Estado, y te estaba cometiendo delitos de lesa humanidad. Y las organizaciones internacionales, la ONU, la Convención de Derechos Humanos, todo esto que tendría que haberse dicho y se tendría que haber mirado y se tendría que haber juzgado porque hay una investigación desde el año 2018 en la Corte Penal Internacional, y también está declarado como corrupto, y había una investigación en el año 2018 allí mismo en Venezuela, que fue cuando cambió a toda la judicatura y tuvieron que salir corriendo los jueces porque si no se lo cargaba y puso a una de sus amiguitas. Obviamente en el Tribunal Superior de Justicia, la orbita esta, pues parece ser que como para él la justicia no funciona, él puede cometer delitos de terrorismo de Estado, de delitos de lesa humanidad, pero parece ser que no se le puede sacar de ninguna de las maneras porque eso es terrorismo de Estado que está cometiendo Estados Unidos, ¿vale? Y la finalidad del terrorismo de Estado, para que sepáis lo que es mantener o consolidar el poder político mediante el miedo, eliminando opositores reales o percibidos por el régimen, quebrando cualquier resistencia social y política. Y esto suele ser llevado a cabo por las Fuerzas Armadas, la policía, los servicios de inteligencia u otros agentes que actúan en apoyo del gobierno. En este caso, los del Tren Aragua, los malandros y los que están desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, que hay muchísimas, más de 10.000 desaparecidos, creo recordar, si no me equivoco, allí en Venezuela, torturas, detenciones secretas, centros clandestinos y escuadrones de la muerte. Y el objetivo es aterrorizar a las víctimas que son, para el Estado, enemigos del régimen. Os va sonando, ¿verdad? Pero el objetivo real es sembrar el miedo y el pánico en la sociedad para desactivar la disidencia. Y los ejemplos más gráficos es lo que pasaba con la represión sistemática de las dictaduras de Argentina, Chile, Uruguay, y se suele citar, por ejemplo, el caso histórico de terrorismo de Estado, que son secuestros, torturas, desapariciones, asesinato, organizaciones que están afines al régimen, y todo desde estructuras oficiales. Y el caso icónico es el caso de Pinochet, en Argentina, ¿vale? Lo que hizo la dictadura de Pinochet, uno de ellos. Y estos casos siempre han sido abordados como crímenes de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional, y luego también ha habido procedimientos nacionales e internacionales, y obviamente esto es porque participa el Estado. Y por tanto, ahora vais a ver lo que dicen algunas cosas. Vamos a ver algunos vídeos, pero que os quede claro que desde una perspectiva ética y moral, quitar a este maldito hijo de la gran puta, el dictador Nicolás Maduro, quien ignoró resultados electorales, persiguió opositores mediante torturas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y sumió a Venezuela en la más profunda de las miserias, puede justificarse bajo doctrinas como la responsabilidad de proteger al pueblo venezolano y la intervención humanitaria. Es que ya no hace falta que Estados Unidos diga que es una persona de interés para un juzgado federal de Estados Unidos. No, no. Es que con los principios y la doctrina de proteger y pues mediar en intervenciones humanitarias, porque no hay ningún tipo de garantía ni de derecho humano en Venezuela, judicialmente y jurisprudencialmente se podría sostener. Y tenéis que tener en cuenta que para esto hay que tener en cuenta los crímenes documentados que ha llevado a efecto Maduro. Os digo, hay informes de la ONU, de la Corte Penal Internacional, de Amnistía Internacional, de Human Rights, que confirman un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos desde el año 2014. El señor tiene en sus espaldas más de 2.000 detenciones arbitrarias desde el 2024. Torturas, palizas, descargas eléctricas, violencia sexual por los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ejecuciones extrajudiciales, es decir, te cogían y te pegaban 2 tiros en la cabeza y se acabó. Hay 824 solo en el año 2022. Hay persecución política y centros clandestinos de detención, que si queréis os hago un vídeo con lo que decían los supervivientes de algunos centros, que miedo me da a mí lo que estaban contando. Ríete tú de Tailandia, que Maduro rechazó el diálogo, ignoró elecciones fraudulentas desde el año 2024, y que fueron ganadas por la oposición con observadores independientes. ¿Os acordáis de que echó a los españoles, echó a gente porque no quería ningún observador? Obstruyó investigaciones internacionales. Las sanciones, la presión diplomática, la oposición interna fallaron por el control militar, porque es que la gente no está armada. Si pasara como Irán y el pueblo de Venezuela se levantara en armas, se los comían. El problema es que Venezuela no tiene armas el pueblo. Y los grupos armados, sí, por eso son armados. ¿De acuerdo? Son la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Venezuela, la policía bolivariana, son los grupos criminales, todos tienen armas a excepción del pueblo. Y también ha fallado porque tiene apoyo de Rusia, Irán y China. Así que la represión es total. Y no había otra forma sin intervención externa para detener este genocidio a cámara lenta. Porque iban a cargarse a todo el mundo disidente, a todo el mundo. Y eso también tiene consecuencias pacíficas o buenas supuestamente, para España, según manifiestan algunos, porque aquí parece ser que en España tenemos a 300.000 venezolanos que podrían regresar a Venezuela si ven estabilidad. Y esto de que se vayan para allá y quiten al régimen de Maduro también nos beneficia a los españoles, y luego veréis por qué. Porque esto debilita las redes y la colaboración que tiene el señor Maduro y compañía con la banda terrorista ETA y con el narcotráfico en el Estado español. ¿Y por qué digo esto? Porque la caída de Nicolás Maduro
supuestamente va a debilitar las redes que tiene con ETA y el narcotráfico en España, que siempre os he dicho que España era un narcoestado, al cortar directamente con Venezuela, que era la que le proporcionaba a etarras huidos directamente, pues que se quedaran allí para que no los pudieran extraditar, y también le daba flujos de dinero ilícitos vinculados al chavismo para que hicieran sus cosas mariposa. Tenéis que tener en cuenta que ETA tiene vínculos con Venezuela desde el año 80. En estos años, los años 80, que me he hecho un esquema, Venezuela sirvió de refugio para decenas de etarras expulsados de Francia o México, como Arturo Cubillas, etarra con cargo oficial chavista, que es un etarra que está allí con cargo oficial chavista, como enlace clave para entrenamiento y logística, incluyendo alianzas con las FARC para atentados en España. Y esto desde los años 80. El gobierno de Chávez y Maduro denegaron la extradición sistemática, solo hubo 6 en 20 años, y facilitaron la nacionalidad de Venezuela, la venezolana, a terroristas españoles, blindándolos ante la justicia española pese a tensiones diplomáticas, porque no los extraditaban. Y había carteles venezolanos que se sabe que lavaban el dinero de la cocaína con la ruta Canaria-Galicia, vía empresas pantalla y propiedades en Madrid, Valencia, con protección de Diosdado Cabello y el Servicio de Inteligencia de Venezuela. La desarticulación de este régimen, si se llega a desarticular, expondría estas redes a extradiciones masivas. ¿Y qué quiero decir con esto? Voy a buscaros un vídeo, a ver dónde está, que veáis que no es broma, y luego veremos otro vídeo. Vamos a ver en los movimientos masivos de aviones privados de Barajas, en Barajas, porque aquí en España teníamos a muchos chavistas, incluyendo la hermana de Diosdado Cabello, que está en Bilbao, luego si queréis la vemos, que está en la embajada, porque es diplomática en España. Pues como todo esto está viendo, y se está viendo que pueden caer, tenemos a los chavistas saliendo corriendo de España en aviones privados, y no lo digo yo, lo vais a ver en vídeo. Vamos a bajarlo. Aquí tenéis. Para que veáis que lo que se está diciendo de que España es una narcodictadura es verdad. Vamos a ver a la hermana de Diosdado Cabello, que parece ser que es cónsul de Venezuela en Bilbao. Que fuera de la Constitución absolutamente nada. Venezuela es de los venezolanos, ni Trump, que no quiero llamarlo presidente porque es un asesino, ha dejado muertes en mi país que hasta ahora no sabemos cuántas son. No aceptamos lo que ha dicho el señor Trump ayer. Nosotros nos gobernamos a nosotros mismos. Los venezolanos les pertenece Venezuela, a nadie más, tanto sus recursos como su pueblo. Muchísimas gracias. Hay que ser cínico. Bueno, que sepáis que hay colaboración ETA-las FARC y que en Venezuela incluía entrenamiento militar a cambio de fondos narco, circuitos que se rompen con la caída de Maduro y la presión supuestamente entre Trump y Delcy Rodríguez. Para España ahora vais a ver cómo se han puesto. Se supone que la Guardia Civil y la Audiencia Nacional ya identificaron activos venezolanos en España. Hay inmuebles, hay blanqueo. Parece ser que hay etarras residuales que pierden bases seguras y narcoclanes gallegos, marroquíes que enfrentan, pues parece ser un problema operativo. Hay un fortalecimiento en las operaciones como las del año 2025 contra los clanes en Barajas y ahora parece ser que incluso las rutas que se estaban siguiendo van a ser variadas, pero eso ya os lo cuento yo si queréis en otro vídeo porque parece ser que está relacionado con la Armada venezolana, el Cartel de los Soles y los narcos de Galicia.